Ahí no ves nada, Paco. Muy fuerte el aire. Bien, se abre la sesión. Señora delegada de Cultura y Turismo, doña Laura Hurtado Gálvez, ilustres académicos, señoras y señores, amigos todos, buenas tardes. Hoy 6 de junio abrimos la última sesión pública y solemne del curso académico 2024-2025, en la que vamos a presentar una nueva publicación de nuestra colección Diablo Cojuelo, sección Bellas Artes, cuyo autor es nuestro compañero Cristóbal Cordero González. Además, en esta sesión también vamos a concluir el curso académico, celebrando, por tanto, en un acto una doble actividad que es necesaria, en este caso la clausura y preceptiva. Sin más dilación, le paso la palabra a doña Laura Hurtado Gálvez, cuando quiera. Muchísimas gracias, querido Clemente. Queridos ilustres académicos, numerarios, supernumerarios y académicos de honor, es un auténtico placer y privilegio haber disfrutado durante todo este año de todos los eventos y las conferencias que esta ilustre institución ha llevado a cabo. Sin lugar a dudas, como servidora pública, el poder aprender de vuestra mano y el poder acompañarme de gente que me trata tan bien como vosotros, no solo los que formáis parte de la academia, sino también todos aquellos que vienen a hacer las ponencias, solo tengo palabras de agradecimiento. Ha sido un año en el que he aprendido sobre inteligencia artificial, sobre el arte de la traducción en ese solemne inicio del curso académico, donde me quedé sin respiración con los haikus del tiempo de nuestro querido Paco, y donde al final hemos terminado prácticamente aprendiendo sobre cómo la administración pública tiene que meterse en el tema de la digitalización, porque así también nos lo marcó la Ley 40/2015. Nuestra academia es un faro de sabiduría, un espacio donde converge la ciencia, la literatura y las bellas artes, para enriquecer el pensamiento y la sensibilidad de quienes formamos parte de ella. Cada uno de ustedes ha contribuido a que esta comunidad siga creciendo con excelencia y el compromiso que la caracteriza. Este cierre marca el fin de una nueva etapa y el inicio de un nuevo ciclo, donde sin duda afrontaremos nuevos retos y nuevas oportunidades de seguir aprendiendo. Lleven consigo este aprendizaje, la inspiración y la pasión que se ha cultivado desde esta sala. Que cada paso que se dé sea un reflejo de los valores y de los conocimientos que esta institución ha sembrado en todos nosotros. Que la ciencia, las artes y las bellas letras sigan siendo el puente hacia un mundo mejor y que el espíritu de esta academia continúe iluminando el camino del saber. Muchísimas gracias a todos por hacerme partícipe de este honor. Muchas gracias. Bueno, ahora me paso la palabra a mí mismo, porque en esta ocasión me toca, ya que presento a nuestro compañero y autor, y por tanto, bueno, pues me voy a disponer, para no dilatar mucho más la cosa, el discurso, a hacer esta presentación de lo que es la obra en sí que publicamos ahora como una nueva edición, y de la figura de nuestro compañero Cristóbal. El flamenco, arte visceral y profundo que emana de las entrañas de Andalucía, ha trascendido su condición de mera expresión folclórica para erigirse como un lenguaje universal de emociones. Su fuerza arrolladora, la intensidad de su cante, el quejío desgarrador, la elegancia de su baile y el virtuosismo de su toque han sido una fuente inagotable de inspiración para creadores de diversas disciplinas. Pintores, escultores, poetas, cineastas han sucumbido a su hechizo, encontrando en sus formas y sentimientos
un eco para sus propias inquietudes artísticas. Entre estos creadores, la figura de Francisco Moreno Galván, nacido en la Puebla de Cazalla en 1922 y fallecido en 1999, destaca por la profunda imbricación del flamenco en su universo creativo, convirtiéndose en el artista contemporáneo que mejor lo ha sabido plasmar desde una perspectiva moderna e innovadora y desde el más profundo conocimiento y sentimiento. Su obra plástica, vibrante de color y cargada de simbolismo, dialoga de manera constante con los palos, los ritmos y las letras del flamenco, revelando una comprensión íntima de su espíritu. Moreno Galván no solo plasmó escenas flamencas, sino que supo capturar la esencia misma de este arte, traduciendo a formas y colores la pasión, el dolor, la alegría y la fatalidad que emanan de sus cantes y bailes. Las letras de las canciones que compuso, muchas de ellas popularizadas por voces como las de José Meneses o Diego Clavel, son un testimonio de su sensibilidad poética y su vasto conocimiento del alma flamenca. En sus versos encontramos reflejos de la vida cotidiana, el amor y el desamor, la injusticia social, la celebración y la melancolía. Estas mismas temáticas resuenan con fuerza en su obra gráfica, donde figuras estilizadas, rostros expresivos y composiciones dinámicas evocan la intensidad de un martinete, la gracia de una soleá o la bravura de una seguirilla. Existe un diálogo constante entre la palabra cantada y la imagen pintada, enriqueciéndose mutuamente y ofreciendo una visión poliédrica del universo flamenco. La obra plástica de Francisco Moreno Galván aúna la tradición flamenca plasmando en lienzo, cartón, papel, con oficio expresionista, todos los elementos populares propios del género, convirtiendo el cante, el baile y el toque en una suerte de imágenes cargadas de significado y significante. Así efectúa un recorrido caminando por lo hondo de manera genuina, sin incurrir en hipocresía. Pinta desde el conocimiento y el convencimiento de quien domina el dibujo, el color y, por supuesto, el flamenco, lo que hace de sus composiciones verdaderos modelos artísticos neoexpresionistas. A pesar de ser numerosos los estudios realizados sobre su obra, siempre queda la posibilidad de, a través de una mirada atenta, hallar en los trazos del artista aspectos que inciden en su interioridad comprometida, en su pensamiento complejo, crítico y siempre brillante. A través de una potente expresividad, marcada por trazos firmes y atinados, refleja en el soporte elegido y a través de la tinta, el color, la composición, las múltiples capas interconectadas entre sí de su pensamiento, vivencias y de su rica creatividad. Se trata de un creador profundamente libre, que utiliza un lenguaje figurado que no es sino el eufemismo de decir algo sin decirlo, para que cada uno escrute y alcance la comprensión de lo observado hasta donde arribe. Como dejó escrito José Manuel Caballero Bonal, Francisco Moreno Galván, abro comillas, pertenece a una estirpe de artistas andaluces de los que ya solo quedan ejemplos aislados, estos que por ser estrictamente de su pueblo, son también estrictamente universales. La catalogación de las obras que Cristóbal Cordero González nos presenta en este interesante trabajo, así como sus aportaciones interpretativas de la creatividad y compromiso de Francisco Moreno Galván, conforman el núcleo de esta nueva publicación de la colección Diablo Cojuelo, sección Bellas Artes. Estas obras se expusieron en las caballerizas del Palacio de Benamejí durante la última semana del curso académico 2022-2023, un magnífico lugar que ha creado un espacio que casi sin transformaciones arquitectónicas y estructurales y sin tocar ni un solo elemento de su primigenia arquitectura, se ha convertido, gracias a las obras que quedaron expuestas y que se pudieron admirar, en tan singular espacio museístico. La obra pictórica de Moreno Galván volvió a Écija por tercera vez. Pasadas 3 décadas de aquella antológica exposición de 80 de sus obras que entonces acogió el Palacio de Peñaflor en 1993 y 25 años de la realizada en 1998 en el mismo marco arquitectónico,
en esta ocasión dedicada a tintas y dibujos y con el complemento de la presentación del libro Letras Flamencas Completas, editado por el propio artista. La exposición Francisco Moreno Galván, Diseños para el Flamenco, realizada en mayo y junio del 2023, fue comisariada por Cristóbal Cordero, cuyo amplio conocimiento de la obra del morisco fueron cruciales para dar forma a aquel proyecto. Su visión y su meticuloso trabajo permitieron reunir una sugestiva selección de la obra del artista, poniendo de manifiesto la centralidad del flamenco en su trayectoria. Cristóbal Cordero, académico numerario desde hace también 25 años, es una persona muy conocida en Écija por haber desarrollado toda su actividad profesional como técnico de turismo del Ayuntamiento Astigitano. Esto le ha llevado a realizar numerosas empresas, todas ellas relacionadas fundamentalmente con el mundo del patrimonio histórico-artístico. Un hecho que explica que decidiera estudiar la licenciatura de Historia del Arte, consiguiendo una ansiada titulación en la Universidad Hispalense. Con unas alforjas llenas de conocimiento sobre el tema, se comprende que no dudara en emprender la investigación y estudio de muchas piezas artísticas de la ciudad que posteriormente le servirían de base para organizar y comisariar numerosas exposiciones, fundamentalmente dedicadas a escultura y pintura existente entre el rico patrimonio cijano, tanto religioso como privado. Una pasión que, junto a la de su familia, conforman su universo vivido. La presencia de obras de importantes artistas en nuestra ciudad dieron lugar a interesantes trabajos realizados por Cristóbal. Sirvan de ejemplo los dedicados a Écija y el taller de Pedro Roldán, o Écija y los seguidores de Murillo, título de su último libro publicado por esta Real Academia en 2019, al que le precedió su contribución en la obra Murillo 1618-2018, coordinado por Jorge Ramón Corzo Sánchez y Alfredo Asensi Marfil, y publicada en Sevilla en 2018, con un capítulo homónimo titulado Los seguidores de Murillo en Écija. Pero además del barroco, a Cristóbal también le ha interesado el arte contemporáneo, como demostró con las exposiciones y artículos dedicados al artista cordobés Aurelio Teno, también académico correspondiente de esta corporación, y con las dedicadas a Francisco Moreno Galván, como antes comentamos, y que han culminado con esta denominada Diseños para el Flamenco, en la que de nuevo se vierten significativos trabajos del artista y se ahonda en el mensaje de su obra, intentando aportar nuevas ideas sobre el aspecto simbólico de imágenes ocultas en el dibujo y la pintura que pudieran, mejor dicho, en plural, abrir una besana donde cultivar nuevos estudios. Esta academia muestra así el firme propósito por impulsar iniciativas culturales que pongan en valor manifestaciones artísticas tan arraigadas y significativas, en este caso, como el flamenco, en un momento en el que la difusión de la cultura se erige como un pilar fundamental para el enriquecimiento de nuestra sociedad. Apostar por proyectos como este, que exploran la fértil relación entre la plástica y el flamenco, resulta esencial. Finalmente, queremos agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Écija su decidido apoyo por hacer realidad la edición de este catálogo, con el cual ha quedado complementada la citada muestra. Ambos elementos sirven para acercar al público una parte fascinante de la obra de Francisco Moreno Galván y para adentrarnos en la comprensión de la intensa y fructífera relación entre el arte flamenco y la creación plástica. Un diálogo apasionante que esta muestra puso de manifiesto con fuerza y belleza y que ahora con esta publicación añade nuestro granito de arena al universo moreno-galvanista. Muchas gracias. Pues a continuación, no me queda sino cederle la palabra al autor, nuestro compañero, el ilustrísimo señor don Cristóbal Cordero González. Voy a poner esto aquí, que me tapa toda la cara de Cristóbal. ¿Cómo? Esto es toda la cara de Cristóbal menos de papá. Bueno, ponlo. Gracias. Bueno, Es que no sé. no hay problema. Como va a proyectar diapositivas, vamos a sentarnos nosotros, ¿de acuerdo?
¿Lo tiene Sí, puesto? lo tengo puesto. Sí. Se escucha bien, ¿no? Sí. No, sí, se tiene que oír ahí. Aquí se oye bien lo que Bien. es para grabar. ¿Y esto? Eso para ti también, déjalo ahí. Vale, vale. Tú tranquilo. Vale, sí. Es que tengo que pasar las páginas, ¿sabes? Y entre tanto cable y tantas cosas, está bueno aquí un poco. Sí, vale. Venga, vale. Bueno, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara. Señora delegada de Cultura y Turismo del excelentísimo Ayuntamiento de Écija. Ilustres académicos e ilustres académicas de nuestra academia. Amigos, señoras y señores. Primeramente agradecer estas palabras tan emotivas, en fin, creo que has exagerado un poco sobre la presentación de mi trabajo y sobre todo de mi historial profesional en el Ayuntamiento de Écija. Así que estoy muy agradecido. Yo pienso que tu prólogo engrandece la obra que ahora vamos a presentar. Bueno, vamos a iniciar ya el camino para hablar sobre esta publicación sobre diseños para el flamenco de Francisco Moreno Galván. El día 1 de enero de 1925 se ha cumplido un siglo del nacimiento de Francisco Moreno Galván en la Puebla de Cazalla, Sevilla. Así que la publicación de diseños para el flamenco, que ahora presentamos en esta sede, viene como un oportuno homenaje escrito para valorar y difundir una pequeña parte de su obra, expuesta en las caballerizas del Palacio de Barbejí en 2023. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas que han intervenido en los trabajos previos a la exposición, así como a todos los que han preparado esta cuidada publicación para que salga a la luz en la colección de Bellas Artes de la Biblioteca Vélez de Guevara. En la coordinación, Fernando Martín San Juan, José Luis Jiménez Sánchez Malo, Vicente Mazón Morales y Clemente Manuel López Jiménez. En el montaje e iluminación, Jesús Palacios Ramón Gálvez. En la carpintería y marcos, Miguel Ángel Balmaceda y Galería Félix Gómez de Sevilla. En la fotografía, Manuel Pérez Lozano y Agencia Creativa Mira. Colaboraciones de Ángel García, Antonio Sarabia y Ramón Soto. En el diseño de la portada, maquetación y producción, Agencia Creativa Mira. Esta obra está dedicada a doña Lisa Moreno Galván. Destaco en ella el fraternal cariño que profesó a su hermano durante toda su vida, al igual que todos sus hijos y nietos, siempre siendo la primera y la más ferviente admiradora y protectora de la deslumbrante obra pictórica y poética que legó el artista al patrimonio cultural andaluz, así como guardos emotivos recuerdos y siempre agradecido por el cariñoso trato que me dispensó durante todas las visitas que le hice en su casa de la Puebla, donde todas las conversaciones giraban en torno a la trayectoria vital y artística de Francisco, y donde nunca faltó la empatía y el afecto que existió entre nosotros. En cuanto al prólogo, escrito por el presidente de la Academia, don Clemente Manuel López Jiménez, lo considero extraordinario, justo y coincidente en su mayor parte con la aportación que muestra el texto contenido en la novedosa publicación, a la cual engrandece. Al mismo tiempo, agradezco profundamente la acertada y sencilla presentación de la exposición que hizo en su día el vicepresidente de la Academia, don Fernando Martín San Juan. Vamos a introducirnos ya en lo que fue la exposición, contando un poco la historia, ¿no? Basada en una realidad. Teniendo en cuenta la declaración del flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, así como la reciente buena noticia de que su enseñanza ya es obligatoria en las aulas andaluzas, nuestra academia ha querido sumarse una vez más a la difusión de todo lo relacionado con este grandioso arte, considerado una de las señas de identidad de nuestra comunidad y que por este motivo se le han dedicado los últimos años los actos programados para este curso 2022-2023. Diseños para el flamenco
nace de la propuesta presentada por la sección de Bellas Artes de la Academia, con el fin de mostrar obras del artista Francisco Moreno Galván. Algunas, como las originales que sirvieron para la cartelería que anunció la Noche Flamenca Sijana, son conocidas. Por otra parte, se suban diferentes bocetos y apuntes inéditos relacionados con el flamenco, que pertenecen a su antiguo estudio de la calle Mesones, de la Puebla, y han sido rescatados del olvido para que hoy podamos visualizarlos integrados en el conjunto de su obra. Los diseños apuntes eran producto de la rapidez, del instante. El pintor no los atesoraba, aunque muchos de ellos, una vez utilizados en la ejecución de las obras definitivas, los conservaba amontonados por los estantes, rincones del cuarto, con libros, fotografías y carteles de la reunión de Cantejondo. Estos, junto a otros diseños regalados generosamente a sus familiares y amigos, forman parte de la invención de sus obras a través del tiempo, génesis de sus grandes creaciones e indispensable para conocer su completa trayectoria artística. El que podamos presentarlo en Écija es producto de la casualidad y de la generosidad. En el momento preciso en que el artista estaba desalojando la antigua casona donde vivía, con objeto de derribarla y edificar su nueva vivienda, reaparecieron los diseños por fortuna para el arte y evitaron ser pasto de la destrucción y caer en el olvido. El motivo de la visita en que llegaron hasta mí sería probablemente el encargo de algún cartel para Écija o tomar unas copas con sus amigos en el Café Bar Central, donde está el pequeño cuarto para el cante, regentado por su amigo Fernando Guerrero. Al entrar en el estudio me fijé en los papeles por allí esparcidos. Francisco comentaba que estaba haciendo limpieza y que pronto tendría que desalojar el edificio. Empecé a mirar detenidamente y entre ellos había dibujos de Miró, Tapies, Quinomar, Villares, Alberti y una serigrafía de Picasso. Se lo comenté y sorprendido exclamó: lo que estamos buscando y los creía perdidos. Después del hallazgo me regaló todos los diseños que escogí y seleccioné, componiendo un interesante conjunto de obras sobre papel de diferentes temas. Las dedicadas al flamenco, junto a otras originales que anunciaron el Festival de la Noche Flamenca Sijana, las muestra hoy la Academia en esta exposición para compartirlas con todos vosotros. Datos biográficos. Voy a sintetizarlo porque sería larguísimo. Francisco Moreno Galván nace en la Puebla de Casalla, Sevilla, en 1925. Desde el año 1937 al 51 vivirá en Sevilla. Desde el 51 al 77 en Madrid. Y desde el 77 permanecerá en su pueblo, hasta que fallece en 1999. Inicia su formación en la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla y a partir de 1944 cursa estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. En 1947 obtiene la beca Murillo de la Diputación Provincial. En 1949 expone sus obras por primera vez en Sevilla. En 1951, un año clave en su vida artística, marcha a Madrid, donde ya reside su hermano, el renombrado crítico de arte, José María Moreno Galván. A partir de aquí se forma a través de las relaciones que establece con diferentes artistas contemporáneos y en el contexto de la interesante vida cultural que se origina en la capital de España. En este mismo año acude a la Bienal Hispanoamericana en Madrid. También participa en la Bienal de La Habana y en la segunda Bienal del Mediterráneo en Alejandría. En esta etapa realiza pinturas murales en el santuario de Santa María de Aranzazú, en Oñate, Guipúzcoa. Allí comienza su amistad con el escultor Chueca y otros artistas relacionados con las obras del santuario. Además realiza ilustraciones para libros, así como pinturas históricas y bíblicas con objeto de promocionar las películas que filmaba la productora americana de Samuel Bronston. En 1971, otro año clave e indispensable en la vida del artista, abandona Madrid y se establece en la Puebla de Cazalla, participando activamente en los movimientos políticos, sociales y artísticos de su pueblo. Es aquí cuando empieza la etapa más productiva de su vida y donde encuentra su definitiva personalidad artística. Organiza y dirige el Festival de la Reunión de Cantejondo, uno de sus mayores logros culturales, y para anunciarlo empieza a crear una extraordinaria colección de pinturas y tintas, modelo único en su género, que se mueve entre la vanguardia y la tradición, y se hacen eco del expresionismo, el cubismo, el fauvismo y en menor medida el informalismo.
Durante 30 años escribe numerosas letras o poesía hecha para el cante, la mayoría de ellas para el extraordinario cantador José Menéndez, así como para Miguel Vargas y Diego Clavel. Con ellas renueva el repertorio y los argumentos del flamenco clásico, aunque siempre dentro de la ortodoxia. Se trata de composiciones de carácter social, político, costumbrista, de inusitada fuerza y belleza, que lo encumbra como uno de los poetas populares andaluces más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Realiza varias exposiciones individuales en Madrid, Sevilla, Palma de Mallorca, Santander, La Coruña, así como en Caracas y México, Distrito Federal. Voy a saltarme algunas fechas hasta llegar a 1988. Expone una retrospectiva denominada Pintura en la Sala del Monte de Piedad de Sevilla. Sevilla, en el 88, era una ciudad con una vida cultural anclada en el pasado, sobre todo en el arte, en la pintura, en la escultura, y la obra de Moreno Galván llega a conocerla Paco Molina, el gerente o el comisario de las exposiciones que se hacían en el monte, y le hace una exposición extraordinaria, bellísima. Tan importante fue que se hablaba en los foros en Sevilla que había que ir a ver la exposición del monte por la modernidad y la categoría artística. Era una exposición no solamente hecha para disfrutar del público en general, sino era una exposición para que disfrutaran los pintores. Nosotros tuvimos la suerte de heredar años más tarde toda esa belleza artística que se expuso en el Monte de Piedad de Sevilla con motivo de la Bienal del Baile en 1993, con 80 obras denominada Pinturas de Francisco Moreno Galván, en el Palacio de Peñaflor de Écija. Aquí el artista disfrutó enormemente. Nunca se vio su obra de todos los temas, de todas las etapas, las más bellas del flamenco, los más bellos carteles de la Puebla, decorando toda la parte alta del Palacio de Peñaflor. Él venía muchísimo a verla y se dedicaba a estudiarla y a disfrutar. Y vinieron muchísima gente de la Puebla, entre otras cosas, ¿no? Y la recordó con muchísimo cariño. Bien, estas dos exposiciones hasta ahora han sido las más importantes por la calidad artística de las que se han hecho sobre Francisco Moreno Galván. Un artista que al no tener un marchante o no pertenecía a ninguna galería, no ha, digamos, triunfado popularmente y comercialmente. Era pintado en su pueblo y el que quería le compraba una obra y el que no se la daba o se la regalaba. Es decir, era un artista bohemio y no sujeto al mundo económico. Yo pienso que cuando se ponga las pilas o el Ministerio de la Cultura o la Junta de Andalucía o el propio Ayuntamiento de la Puebla de Cazalla y se le haga una exposición con toda su obra, yo pienso que se encumbrará como uno de los mejores pintores expresionistas de la segunda mitad del siglo XX en España, con categoría europea. Hablamos mucho de Picasso, pero Picasso no llegó a pintar el flamenco. Aunque él tiene influencias de Picasso y de los pintores de la Escuela de París, Picasso no pintó el flamenco. Primeramente porque no lo entendía como él, y él pintaba una verdad. Por eso el día que se le haga una magnífica exposición en la Reina Sofía o donde sea conveniente, Francisco Moreno Galván va a deslumbrar. Bueno. ¿Ya? Le he dado sin querer. Sí, vale. Con la emoción del arte, te quita las gafas y ya se pone loca la... Bueno, vamos a seguir. Ya está bien, ¿no? Bueno. Estábamos aquí. En este mismo año viene Eugenio Chicano a Écija, en el 93, y selecciona unas obras para exponerlas en la sala de la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga. Se le hace otra gran exposición, homenaje a Francisco Moreno Galván, pintor y letrista, en Cáceres en 1994. Y luego, en 1998, 32 obras, se presenta su libro de poesía, siendo delegado de Cultura y Turismo Francisco Fernández Pro, nuestro académico numerario, se le hace una exposición también en el Palacio de Peñaflor. En 1999
el excelentísimo Ayuntamiento de Écija dedicó la 27 Noche Flamenca Cijana a la memoria de Francisco Moreno Galván. En ella se contó con la presencia de su hermana, doña Luisa Moreno Galván, y el festival fue presentado por Manuel Curao. Como homenaje y reconocimiento popular, denominaron con su nombre a la Peña Flamenca de la Puebla de Casalla y fue nombrado hijo predilecto de la villa. Bueno, vamos a hablar ahora de su personalidad artística. En su autorretrato dice: yo, amigo, soy pintor, con una formación a lo pintor, sin más. Aunque se lo considera un gran poeta popular andaluz, basta hojear la recopilación de sus letras flamencas completas, es además un eficiente conocedor de la arquitectura popular, un sabio cabal del flamenco y un culto conferenciante, así como un excepcional dinamizador de la cultura. Sin embargo, voy a tener en cuenta solamente lo que dice en su autorretrato, su faceta de pintor, sin más. Y analizaré en este comentario la emocionante percepción que me produce la contemplación de su obra pictórica, dejando a un lado las grandes cualidades manifestadas en otros campos del arte y que van unidas intrínsecamente a su personalidad. El artista sabe que el conjunto formado por el cante, toque y baile no se puede separar. Es una armónica unidad, una expresión artística total con carácter de liturgia. Y solo un pintor y poeta que se siente cantaor y que conoce el arte hondo en profundidad ha podido realizar este genial trabajo pictórico dedicado al flamenco, que se sustenta en su misteriosa creación, enérgico dibujo y original colorido. Simbólicamente lo que plasma se asocia al grito, al dinamismo, la fuerza del compás, donde lo apolíneo y lo dionisíaco, Apolo y Dioniso, se entremezclan una y otra vez para mostrar escenas de rara e impactante plasticidad, con la frescura emocionante de un espectáculo efímero. El expresionismo que cultiva Moreno Galván está basado en el estudio del natural, pero lo transforma dentro de la estética contemporánea de la segunda mitad del siglo XX. Bajo su diseño en apariencia descuidado, subyace un portentoso dibujo aprendido en la disciplina del arte clásico. Se aprecian las influencias de Goya en la etapa expresionista de las pinturas negras, de las estampas japonesas, de los grabados populares románticos, de los costumbristas y regionalistas sevillanos, del maestro Vázquez Díaz y, sobre todo, de la interpretación personal de la obra de Pablo Picasso, y en menor medida la de otros pintores de las escuelas de París de la segunda mitad del siglo XIX y primera del siglo XX. Asimismo, se puede rastrear la presencia de los grandes pintores que trabajaban en Madrid en la segunda mitad del siglo pasado. De esta manera se forja por méritos propios una arrolladora y portentosa personalidad artística, en libertad, que lo diferencia de todos los pintores andaluces de su entorno. Sus pinturas son de clara temática andaluza, con retratos de cantaores, escenas taurinas, paisajes de su pueblo, bodegones combinando cerámica de Triana, cacharrería y guitarras sobre rojizos veladores. Pero es sobre todo en las escenas dedicadas al flamenco donde vislumbra la enérgica humanidad y el espíritu de un pueblo que se manifiesta con el andalucismo más puro, musical y poético, a través de su cante, toque y baile. Ese era su mundo elegido, por afición y vocación, la Andalucía del arte hondo, dentro de la ortodoxia, al mismo tiempo culta y popular, que se funde en armonía para conseguir las cimas más altas. Aunque tiene obras dentro del informalismo, fue el movimiento expresionista donde halló el vehículo perfecto para plasmar la tensión de sus personajes en trance, con duendes, como oficiando una antigua ceremonia sonora, creada a través del tiempo por el quejío y el gozo de los artistas flamencos que le precedieron. La expresión oscura arañando la figuración, sabiamente combinada con volúmenes cubistas, que en la mayoría de los casos levantan los planos arquitectónicos como telón de fondo y cambian la perspectiva o la rompen o se limitan a oprimir las formas exaltadas y deformantes del motivo elegido. Furioso en el color, lo utiliza en combinaciones extrañas y lo encierra en un dibujo portentoso, negro y dramático, que a veces quiere romperse ante la escueta geometría del espacio, para estallar y encandilar, produciendo efectos enigmáticos. Ya hablaremos de las obras expuestas. Todas las obras expuestas
cedidas temporalmente para esta expresión, son de propiedad particular, según los documentos que así lo acreditan que conservan. En estas pequeñas piezas está el principio de su pintura y lo más intenso y puro de su arte. Nace directamente de su inspiración, después de haberla sentido apasionadamente, ejecutada con energía a la primera, captando el gesto del movimiento sin corregir, sabiamente reproducida por el dominio magistral de su técnica. Se exhibieron 28 obras procedentes del antiguo estudio de la calle Besones de la Puebla de Casalla, junto a la reproducción del cartel de las 16 noches flamencas y janas, el primero, y dividida en 3 secciones. La primera sección, diseños relacionados con el Festival de la Noche Flamenca Sijana. La segunda sección, diseños para el flamenco procedente del estudio. Y la tercera, otros diseños del estudio, pero relacionados con el conjunto expuesto. ¿Ya? ¿Le puedes dar? Cartel de las 16 noches flamencas sijanas, firmado en 1987. Se trata de una obra que diseñó con gran interés, debido al elenco extraordinario de los artistas mejores que participaran en el festival, pues actuaban los mejores artistas del momento. Centra en la composición una bailadora ejecutando el baile. Extiende el brazo derecho como si abriera el espacio y con la otra mano sostiene con delicadeza el mandón. Por la derecha, 3 flamencas en palmas y en la parte contraria aparece el resto de los personajes que participan en la reunión, el cantaor y el extraño guitarrista. La fiesta flamenca posee gran fuerza y plasticidad, con figuras en movimiento, y tiene como fondo una inestable arquitectura cubista que recuerda a los miradores de Sijana. El dibujo y el color, fusionado directamente sobre el papel, nos presenta una obra enriquecida con figuraciones enigmáticas, abocinadas bajo un colorido brillante y rojo, malva y azul, que origina una atmósfera brumosa y poeta que anuncian las primeras luces del alba. Con esta obra se inicia el patrocinio para costear la cartelería de varias ediciones de la Noche Flamenca Sijana, ofreciendo el derecho de reproducción al excelentísimo Ayuntamiento de Écija. Así se recoge en el acta del festival y firmada por todos los componentes del Consejo Asesor del Flamenco. Se ha mostrado en las exposiciones pintura de Francisco Moreno Galván en la Sala del Monte de Piedad de Sevilla, Francisco Moreno Galván Pintura en el Parque de Picaflor y exposición de Francisco Moreno Galván en la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga. Bueno, tenemos el cartel, el trabajo de imprenta que se realiza aquí en Grafisol, donde están pues relacionados todos los artistas que actuaron en el festival. Ahora pasamos ya a este de la derecha. Cartel de las 17 Noches Flamencas Sijana, guitarrista y flamenca. Se inspira en las estampas populares decimonónicas. Presenta una pareja formada por un guitarrista que ejecuta el toque y una flamenca sentada, los dos ensimismados y prestando atención a un cantador, presuntamente cercano. Sus cabezas muestran figuraciones enigmáticas. Trazado con un dibujo fuerte y directo, combinan manchas gruesas de tinta con otras finas trazadas por la plumilla, con objeto de reproducir las magistrales anatomías de las cabezas y manos de la pareja. La obra está datada en 1975 y sirvió de modelo para reproducir la color en una pintura titulada Guitarrista y Flamenca. Esta tinta tiene algunos fragmentos que son las figuraciones enigmáticas que he observado como un trabajo inédito que luego voy a explicar y desarrollar, ¿no? Posteriormente. Si nos fijamos en la cabeza del guitarrista, en la parte superior, vemos camuflado, casi sin notarse, pero notándose, como una especie de cabeza grotesca. Si nos vamos para abajo, en la pierna aparece otra cabeza, entonces la estáis viendo, aquí. Y si nos vamos ya a la parte de mi derecha, si giramos el papel hacia la izquierda, aparece otra cabeza. Él tenía la costumbre de diseñar la obra, un guitarrista, un cantador, una bailadora, y la dibujaba.
y luego empezaba a manchar de tinta o de color. Pero luego aprovechaba algunos huecos donde él consideraba donde debería de ir alguna letra, alguna cifra o una cara. No sé por qué motivo, no lo he estudiado, porque en casi todas las obras hay, de alguna manera, estas plasmaciones o figuraciones. Figurado en esta, por ejemplo, y eso, claro, eso en la primera lectura de la obra no se aprecia, pero ya cuando uno se mete en la obra y está percibiendo todo lo que el artista quiere decir, ya se van notando de alguna manera esas figuraciones, que normalmente están dibujadas a priori y luego disimuladas, para que no se note, emitiendo un mensaje que luego explicaré. Bueno, pasamos a la siguiente obra, que es Cantaor. Esta obra conoció la 18 Noches Flamencas Gijanas en 1989. También anunció la 54 Reunión de Cantejondas de la Puebla de Cazalla. En ella un cantaor con los pies descalzos, sentado en silla de enea, canta y se hace compás al golpe, con los nudillos de una mano, sobre la mesa de una taberna de estética popular. En ella un sencillo bodegón, compuesto por una botella de vino, 3 copas y un plato con viandas sobre un paño. En la mano derecha el cantador sostiene una varita, fortaleciendo el compás. Probablemente reproduce una escena real contemplada por el artista en una taberna de su pueblo. Al igual que en la obra anterior, se inspira en las estampas decimonónicas. Su argumento está trazado con un dibujo enérgico, de fuerte grafismo expresionista. Se consigue así en el protagonista, a través del gesto, del cuello en tensión, los ojos cerrados y la cabeza alzada, la misma esencia del cantejonto. Por la estética que proyecta el personaje, se podría relacionar con la fuerte expresividad del cantaor de la Fuente de los Hondos y del cantaor de Un cuarto para el cante. En las rodillas, si veis, se está apreciando también una cabeza grotesca, no sé por qué, de alguna manera introduce estas figuraciones. Es muy propio de algunos pintores expresionistas y escultores expresionistas. Aurelio Otero también lo hacía. Y yo le preguntaba tanto a Moreno Galván como a él y se reían. No decían absolutamente nada. Pero sí que es cierto que en la segunda lectura que hacemos de la obra estaba viendo que aquí hay una cabeza, que en el otro sitio hay 3 cabezas unidas. El por qué lo hacía, ya lo veremos. Cartel de la 19 Noches Flamencas Gijanas. Bodegón flamenco entre las torres de Écija. Centro de inversión, un velador isabelino, con hojas y racimos de uva entre las 3 patas del soporte, cuya tapa levanta el plano sobre el vástico y muestra una dinámica guitarra, una botella con la palabra cante junto a una copa de vino, un limón, una tajada de sandía y un estoque sobre un paño blanco. Al fondo, una poética visión panorámica del caserío entre 2 de las emblemáticas torres écijanas. Y arriba, un sol anaranjado sobre un brumoso cielo azul. La composición tiene como fuente de inspiración, probablemente, una fotografía de la ciudad gitana, transformada iconográficamente por su capacidad artística. La interesante pintura fue encargada para anunciar el festival y para que sirviera al mismo tiempo como portada de una guía turística, que no fue publicada. Bajo el paño blanco subyace la palabra toros, aquí, y fue tapada por el artista porque yo le indiqué que primeramente había que anunciar el festival y lo hace la guía turística. Entonces, con un papel, con mucho cuidado, me pegó un papelito dentro de del mantel que pone la palabra toro. Normalmente son el leitmotiv de los bodegones flamencos de Morlovén, es casi siempre lo mismo. El limón como fruta bellísima pero ácida, como el cante. Hojas probablemente de limón o hierbabuena. La copa de vino, que es un vehículo transmisor para la alegría y para despertar el duende, y la guitarra. La espada, claro, porque está anunciando el tema de los toros. La sandía para darle frescura, pero con 8 pipas, simbolizando Andalucía. Y luego la tapa del velador, siempre lo hace, el fragmento cubista de la obra, un cubismo analítico muy incipiente, levanta la tapa para que se vuelquen los elementos ante el espectador. Pero sin embargo luego, en el fondo de la ciudad, elige, se basa en la pintura probablemente de Vázquez Díaz. No son cubos ni una geometría muy cubista al uso, como Picasso, sino es bastante realista.
pero de alguna manera la combinación de una arquitectura con un color tan fino, tan agradable y tan poético, y las fuerzas del color del bodegón hacen que esta obra sea una vista iconográfica de Écija a tener en cuenta, ¿no? Es una pintura bellísima, ¿no? La obra fue muy pensada y cuidada por el artista. Se aprecia la geometría utilizada para el sugerente cubismo analítico ajustado al dibujo, con el que se traza el caserío. Influencia de Vázquez Díaz, así como las efectistas tapas del velador de inspiración picasiana, que se alzan rompiendo la perspectiva para que la simbología de los elementos iconográficos que se muestran se adelante al primer golpe de vista. La obra nos muestra un cromatismo fuerte y puro sobre los objetos que componen el bodegón, en contraste con los suaves gamas cromáticas del fondo, donde aparecen las torres y el caserío violáceo, cuyas manchas se encierran en negro y azul. Esta pintura, dentro de la modalidad de bodegón flamenco con paisaje, junto al cartel del Congreso de Actividades Flamencas de Cáceres y el del Congreso de Actividades Flamencas de Almería, se puede considerar entre las más logradas y singulares en la producción del artista, teniendo en cuenta la imagen de una ciudad como protagonista. Flamenca con guitarra. Voy a beber un poco de agua. Anunció la 20 noche flamenca cijara. Una flamenca en reposo, de perfil, posa el brazo derecho sobre la guitarra y hacia la derecha, sobre el mástil, surge la presencia inestable de una botella de vino. Probablemente podría estar convocando al duende y simbolizando a la musa del arte hondo, junto a la espera de la reunión. Tinta trazada con palillo caña, el dibujo se manifiesta limpio y directo, a través de una trayectoria rítmica por las curvas insinuantes de los paños, no definidos, y que arropan las partes anatómicas. Se aprecia la clara influencia de Picasso. Parece el diseño preparatorio para una obra no localizada. Esta obra se la encargo yo a la hermana y ya Moreno Galván no pintaba apenas nada. Estaba enfermo, le costaba muchísimo, le costaba eso, el vivir. Muy enfermo, mayor, y la hermana con mucha paciencia le rogaba y le decía que tenía que pintar el cartel de Écija, si no decía no iba a tener cartel. E hizo una obra un poco, para mí, no de tanta calidad artística como las anteriores, ¿no? Lo mismo pasó con el cartel de la noche 27, Noche Flamenca Cijara, de 1999. Para atrás. Ese. Se dedicó la Noche Flamenca a la memoria de Francisco Moreno Galván, bailador. En primer plano aparece un bailador tocado con sombrero, estático, generando un desplante que recuerda a Farruco, a la vez que se crece en el primer plano de la escena por la lejanía del guitarrista. La pequeña composición expresionista, con la tinta trazada arrastrando el pincel, a la primera sin corregir, muestra la fuerza del dibujo directo sobre el papel, ejecutado con más sentimiento que técnica. Ahora nos vamos a la obra Pilar López y Luisillo. Probablemente se podría datar hacia 1949. Es un grabado sobre papel. La plancha mide 29 por 24. Representa un paso de baile ejecutado por la pareja formada por Pilar López y Luisillo. Probablemente la idea compositiva parte de la visión de un espectáculo flamenco en el Teatro San Menor de Sevilla, al que nuestro artista asistía frecuentemente como espectador, acompañado a veces con papel y lápiz para dibujar en directo. Se aprecia la iluminación circular que origina el foco de luz que se proyecta en los bailadores y sobre las tablas del escenario. El grabado manifiesta un estudio profundo y conocimiento técnico en la incisión limpia del buril sobre la plancha metálica. Sorprende la representación del movimiento generado por la vestimenta de la bailadora, así como de la tensa anatomía de los personajes. Hasta ahora no se conoce otra obra grabada y está firmada por F. Moreno. Pasamos al boceto de La Bienal del Baile. Con el carboncillo dibuja a la dinámica bailadora con los brazos y pechos desnudos. Otra pieza de papel, recortada y pegada, recrea el vestido mediante el uso de la tinta y la pintura.
En la parte baja presenta el texto blanco calado sobre el negro, segunda binal del arte flamenco. El paso de baile se arropa con el mantoncillo negro ajustado al cuerpo y agarrado con la mano derecha, así como el otro brazo se quiebra con energía hacia adentro, provocando una fuerte visión plástica en movimiento, sustentada por los pliegues cubistas expresionistas de la pesada bata de cola que simula mover con tremendo esfuerzo. La anatomía desde el interior parece golpear a las figuraciones enigmáticas que se camuflan sobre la geometría deshecha de los planos, con lo que la bailaora parece caminar en libertad encima de la espesa negrura del tablao. El original colorido combina el negro del dibujo de la figura, con mantón, con las manchas rosáceas y blancas de la vestimenta sobre el deslumbrante fondo amarillo. Con estos sobrediseños rematados en el cartel original de la segunda Bienal de Flamenco Ciudad de Sevilla, 1982, ambos con algunas diferencias, consigue uno de sus carteles más logrados y populares. Si comparamos ahora el original y el boceto, estamos viendo que en el boceto original, el original, tiene en lo que es, digamos, la pierna derecha de la bailaora, una cabeza grotesca que se está como queriendo comer a un perfil de otra cabeza. Sin embargo, en la obra ya definitiva, le puedes dar para atrás si quieres, en la obra definitiva del auténtico cartel de la segunda Bienal, digamos que la cabeza está como más camuflada, no se ve tan bien y tan fuerte como la cabeza grotesca con el perfil. No sé si lo veis bien. Aquí está la boca, la cabeza, y aquí está, en esta, voy a levantar para que lo veáis mejor. Esta sería una cabeza grotesca con la boca que se está comiendo un perfil. No obstante, él ponía cabezas por todos sitios y enlazaba una cabeza con otra, no sé con qué objeto, para que nadie las descubriera, desde luego. Luego hablaré un poquito más sobre estas figuras enigmáticas. Seguimos. Paisaje de la Puebla de Cazalla. Traza una sencilla visión muy esquemática de la Puebla de Cazalla, desde la carretera de Marchena. En ella aparecen campos de tierra labrada y suaves lomas con árboles, y levanta en el horizonte el caserío con el paseo del cura, la peculiar iglesia parroquial y el torreón del cabildo. Con el mínimo recurso del dibujo, limpio y rápido, consigue una panorámica intelectual y sintética de su amada villa, lugar flamenco por excelencia, ya universal por su festival, donde nacieron sus letras y sus inconfundibles pinturas. Ahora pasamos a diseños teorinos por una corrida goyesca. En un momento dado, los aficionados a la tauromaquia pensaron en hacer una corrida goyesca. Entonces nos pusimos también en contacto con Moreno Galván y hizo algunos apuntes, uno de ellos que estaba perdido para el estudio. Pero también realizó la obra definitiva, que como no se llegó a realizar la corrida goyesca, pues se lo vendió a un coleccionista particular de la Puebla o de Morón de la Frontera. Dibuja 3 escenas en 3 registros diferentes, de un torero que ejecuta una bella Verónica ciñéndose al toro, junto a un picador y un mozo que sostiene el caballo. Ambos están preparados para iniciar la suerte de vara. En la escena inferior se vislumbra un graderío, en la parte central. A través de un grafismo nervioso, rítmico y enérgico, muestra una obra expresionista con influencia de Goya y Picasso. Ángel. El ángel turiferario, con alas abiertas y estrella vestimenta, adelanta la pierna izquierda y los brazos en la actitud de mover el incensario. Se trata de una iconografía tal vez inspirada en los ángeles barrocos del siglo XVII. Con el mismo recurso del dibujo, seguro y preciso, nos presenta una pequeña obra de delicada belleza. Considero que es un probable diseño para una felicitación navideña. Y ahora ya acabamos la exposición de las obras expuestas. Bodegón con flores y frutas. Centra la composición un inestable florero de cerámica blanco y azul, que contiene un manojo de flores compuesto por jazmines, amapolas, violetas y un anelí sobre ramas verdes.
Esparcida por el plano del váter blanco, una manzana, pera y ciruela, en claro contraste con el fondo voluminoso de un cielo azul celeste sobre un horizonte marino, insinuado, compartido con un muro blanco en vertical. La alegre combinación de colores puros, sin mezclar, así como la soltura del dibujo fusionado con el color a través de manchas perfiladas en negro, que dejan entrever el papel como fondo, nos remiten a una obra expresionista con influencias de Matisse y Picasso. Serenidad, belleza, alegría, abundancia compartida es lo que se percibe y lo que el artista ha querido transmitir en esta pequeña obra, entregada a Lola como regalo de boda en su casa de Écija. Vamos a hablar de los enigmas. Probablemente es lo más interesante que pudo aportar a este libro, ¿no? Que al fin y al cabo es un catálogo, pero que le hemos introducido a unos textos que yo pienso que pueden ser interesantes para posibles estudios sobre la obra de Francisco Moreno Galván. Enigma en la pintura de Francisco Moreno Galván. Hasta ahora no se ha hablado en ningún foro de los enigmas y misterios que encierran las pinturas expresionistas de Moreno Galván, aunque no es fácil visualizarlo. En una primera contemplación, el argumento se nos presenta sin dificultad, comprensible. Vemos la imagen de un cantador, una bailadora, una reunión, sin más. Y para la mayoría es suficiente disfrutar de la creación, el dibujo o el color que le ofrece esta mirada de acercamiento. Sin embargo, cuando hacemos una segunda lectura, más intensa y pausada, observamos que el argumento se complementa y enriquece con diferentes figuraciones secundarias, adaptadas y unidas una sobre otra para manifestar un nuevo sentido en la narración, como si éstas vinieran de otro lugar y por un momento, por medio de la energía y de la inspiración, estas plasmaciones figurativas volvieran al sitio que les corresponde. Estoy convencido que mi observación no es consecuencia de la pareidolia, fenómeno que consiste en la capacidad de reconocer figuraciones que no han sido creadas expresamente por el artista, es decir, que no existen, sino percibidas en la composición solamente por la imaginación del espectador. Sin embargo, esto no ocurre en las obras de nuestro pintor. En Moreno Galván, al igual que en otros expresionistas, la que podríamos llamar doble figuración fusionada, persiste velada como parte complementaria e integrante de la invención. Desconozco por qué introduje estos rostros inquietantes que parecen disimuladamente bajo veladoras o ventimentos, completando la escena, a veces acompañado de letras o signos esparcidos por todo el conjunto, aunque es algo que se puede interpretar y analizar en un estudio más completo y pormenorizado a través de la comparación de imágenes ampliadas de forma total o fragmentaria de sus obras. Por el momento, esta investigación y estudio no se ha realizado, así que hagamos por ahora una llamada de atención con la elaboración de este trabajo inicial sobre este tema. A partir de aquí, aunque sea por inquietud y curiosidad, los interesados tendrán probablemente otra nueva forma de observar y tener sensaciones diferentes ante la recepción de los dibujos y pinturas del artista. Evidentemente, no en todas las obras están presentes estas manifestaciones enigmáticas, pero son muchas las elegidas por él y lo ha venido haciendo a lo largo de su trayectoria con el objeto de emitir probablemente un mensaje personal, una crítica social o política, veladas intencionadamente para evitar la férrea censura de tiempos pasados. Para Francisco Moreno Galván, la ejecución honda del cante, baile y toque es una manifestación artística colosal, aunque efímera, pues se crea en un momento y desaparece al instante, dejando en el espectador la emoción, la amargura o el gozo que sintieron sus creadores a través del tiempo. Para él es algo más que un espectáculo, es una liturgia. El mérito artístico no es solamente lo que está en la escena, en ese instante, es también el patrimonio de los que se fueron y dejaron sus letras, sus pasos de baile o sus músicas con fatiga y esfuerzo. Cuando admiro sus dibujos o pinturas con esas figuraciones secundarias colocadas en los lugares convenientes, tengo la percepción de que son un homenaje a todos ellos, conocidos o anónimos, y que el duende, el ángel o la gracia que dejaron en el espacio del tablao se convierten en belleza plástica atrapada al instante y para siempre, en el lienzo papel, recreado por el trabajo admirable del artista de la Puebla. He elegido como ejemplo, para mostrar la investigación, algunas de las obras presentes en la exposición,
así como La Fuente de los Hondos, su obra maestra, de alguna manera relacionada con mi trayectoria profesional a través de su presencia en la muestra celebrada en Écija en 1993 y la bailaora de 1992, porque estuvo en mi casa de Sevilla al menos durante 2 años, con opción a compra, pero al final no la pude comprar. Todas ellas de temáticas flamencas. Están reproducidas al final del texto. De forma explícita y clara, también podrían servir de ejemplo las obras Un cuarto para el cante, de 1974, Francisco de Quevedo, 1978, y Flamenca en reposo, 1982. Pasamos a La Fuente de los Hondos. La Fuente de los Hondos, digamos, que se considera una sola obra, está hecha en 2 partes, en 2 paneles. Al unirlo forma una composición de una reunión flamenca. Pero si la vemos por separada, la de la izquierda es un cantador con un tocador de flamenco. Y la derecha es una bailadora con 3 flamencas haciendo palmas y un hombre escuchando el canto. Con motivo de la organización de la exposición Francisco Moreno Galván Pintura, celebrada en el Palacio de Peñaflor de Écija, del 6 al 30 de septiembre de 1993, fue solicitada al excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba esta pintura, considerada como una obra maestra del expresionismo del siglo XX en Andalucía y como una de las composiciones más emblemáticas de Francisco Moreno Galván, tal vez su obra maestra dedicada al flamenco. En la tramitación de la cesión y préstamo, contamos con el informe favorable de la directora de los Museos Municipales de Córdoba, doña Mercedes Valverde Candil, académica numeraria de la Real Academia de Córdoba y académica correspondiente de la Real Academia de Écija. Durante el tiempo que duró la exposición, tuve tiempo más que suficiente para estudiar en profundidad la calidad artística en invención, dibujo y colorido que manifiesta esta magnífica pintura, dedicada al arte hondo, cuya contemplación casi a diario me deslumbró por la fuerza de las manchas negras, rojas, blancas, grises, que rompían el dibujo establecido por la geometría adaptada a la figuración natural de los personajes, potenciándolos al primer plano del tablao, por la inquietante opresión de la arquitectura cubista de los fondos, plena de figuraciones enigmáticas. Considero que es el mejor ejemplo para demostrar mi hipótesis. La lectura del argumento la realizo por la tabla de la izquierda, el cantador y el guitarrista. La recepción, como yo la veo al principio, un cantador y un guitarrista protagonizan la escena, sentados, ejecutando el cante y el toque junto a una jauría de perros rabiosos en movimiento, que parecen hacer temblar los muros y techos descompuestos en aristas, cubos, triángulos del cuarto abovedado que acoge la reunión. En la tabla derecha, una imponente bailaora alza los brazos, inicia la dramática y tensa escenografía, mirando al cantador, donde nace la fuente. A continuación, aparecen 3 flamencas sentadas haciendo compás, junto a un hombre que contempla el espectáculo. Sobre los personajes, como dando fe de la magistral fusión cubista expresionista, el actor asoma la cabeza por un ventanuco casi escondido tímidamente en la sombra. No se ve se ve la... Este es Moreno Galván. No se ve. Pasa. Este es Moreno Galván. Entonces, este de aquí. Ahora veremos la obra total. La recepción de la obra. Pasa la obra a la izquierda. La otra. La otra. La obra de la izquierda, el cantador y guitarrista. Ese, sí. La recepción. Un cantador y un guitarrista protagonizan la escena, sentados, ejecutando el cante y el toque, junto a una jauría de perros rabiosos en movimiento, que parece hacer temblar los muros y techos descompuestos y las aristas, cubos y triángulos del cuarto abovedado que acoge la reunión. En la tabla derecha, creo que lo he leído ya antes. Sí, espérate. Ya. Tanto papel.
papeles me lío. Pero bueno, estamos aquí a tiempo. La percepción. Por la mancha roja del tórax, abierta a las entrañas, sube la voz rajada, afillada. La música que nace con fatiga y esfuerzo por la garganta del cantador. La boca abierta, como iniciando un alarido, y las manos tensan, imprentan de magia el ambiente por las calas rotas y doloridas de su seguirilla. Traspasado por el duende, el guitarrista recoge la queja del mensaje sonoro y poético, acompañado con su guitarra al manantial que acaba de nacer. Su negra cabeza se desdobla para mirar a la bailaora y a los perros guardianes que se unen y protegen el caudal bajo la inquietante arquitectura. La bailaora, pasa la bailaora entera, de perfil en correspondencia estética con el arte egipcio o el arte mediterráneo, del Noso, que estamos viendo en esas culturas antiguas mediterráneas, alza y retuerce los brazos, que se giran con potencia, recortando la abrumadora atmósfera e introduciéndose en la liturgia de la danza. Ensimismada, casi estática y atenta a los sonidos que se esparcen por el apretado espacio. Completa con su baile la trilogía de la manifestación inseparable y unitaria del arte hondo, es decir, cante, guitarra, y que es la música, y la danza. No se pueden separar. Las tres tienen que ir unidas. Así nacerían. Junto al hombre que siente el cante, el codo de las flamencas acompañantes, sentadas y solemnes, fortalecen el ritmo plenas de figuraciones con los rostros adheridos que participan semi-escondidos en las honduras de la dramática reunión. Pues estamos viendo el guitarrista, si nos vamos ahora al principio, que su cabeza se desdobla. Estamos viendo una cabeza negra, expresionista. Pasa para allá. No, las figuraciones. Si no, no las vemos. ¿Lo veis? Ahí está la cabeza entera, pero si nosotros anulamos la parte de la izquierda, tiene otra, que es la misma cabeza. Es decir, el guitarrista está atento tanto a la voz del cantao y mirando a la bailarina para que inicie la danza, o bien el por qué lo hace, no lo sé. Esta cabeza no es cubista, es expresionista. En el cubismo sí vemos muchas cabezas, a veces en Picasso, pero en plano, no en dibujo figurativo como aquí. Aquí tenemos otra cabeza, que es el mástil de la guitarra, ojo y boca, pero para disimularla, pues le pone una mancha encima, para que no se vea tan concreta. Aquí en el Torah pues tiene otra. Aquí en la mano está dibujando otra, ojos y boca. Así que eso es, hay que iniciarse. Es decir, voy a intentar hacer una segunda lectura de la obra para ver qué saco, para ver lo que el artista quería hacer. Esta se ve clarísima, desde luego, la cabeza del guitarrista. ¿Pasa? Aquí también se ve clarísimo. Hay una boca grotesca con dos ojos. Aquí vemos otra, aquí vemos otra. No son cabezas. Este es el autorretrato de él. Él tenía problemas de un ojo y siempre lo tenía tapado como una especie de media antifaz para que no le molestara la luz, ¿no? Y ese es el que está en un ventanuco. Es decir, que él pinta las cabezas y luego las camufla. ¿El por qué lo hacía? No lo sé. No sé si lo veis claramente, este se ve clarísimamente, pero estando delante de la obra se ve que son como pentimentos, como pintura muy aguada, no con mucho cuerpo, para que se pueda vislumbrar mucho mejor, ¿no? Ahora pasamos ya a la bailaora. Pues esta bailaora también forma historia, porque yo en el 82 fui como una especie de secretario de la segunda Bienal del Baile. Ortiz Lugo me fichó. Y entonces trabajé unos meses allí y el objeto era hacer una exposición sobre la pintura el flamenco en la pintura costumbrista. Pero era muy difícil. En el año 82 la pintura estaba desperdigada por colecciones privadas. Era muy difícil en tan poco tiempo hacer nada de eso. Y trabajé en trabajos administrativos relacionados con artistas. Y al final de la Bienal del Baile, él presentó en el pabellón Mudéjar, en una exposición sobre el flamenco, 3 obras. El original de el cartel de la Bienal, que hemos visto antes,
Flamenca en reposo, que parece un Modigliani, hay una influencia en el de Modigliani, que está en una colección particular, y la bailaora, que yo siempre la he llamado la grande, porque es de un formato grande, mide 146 por 114, ¿eh? Una bailaora espléndida, bellísima. Y entonces las recogí. Bueno, me recogí las obras y ya, pensando que eran pequeñas. Pero íbamos a coger un taxi y no pudimos. Y al final alquilamos un coche de caballo en la Plaza de América y vinimos con la obra a través del parque hasta la casa. Una se quedó el comprador y otra fue a mi casa de Sevilla, donde yo la tuve durante mucho tiempo. Le decía, Paco, ¿cuánto es? Pero no pensaba nunca en dinero. Total, que le vino un problema económico y un coleccionista muy importante de su obra, que vive en Aral o Morón, le compró al peso, vamos, tirado, yo no sé cuántos cuadros, pero le exigía esta, que yo cada vez que la veo en los programas de Canal Sur de Flamenco, en el cuartito de los cabales que están cantando antes de grabar la escena en el tablao, pues se ve esta pintura se ve al final, y es muy popular, sale. Total, que se la di con mucha pena y ya está. Es espléndida, en cuanto al color, el dibujo, todo. Es una obra maestra también de la bailaora, que yo la llamo la grande. Una poderosa bailaora, con el cuerpo en posición frontal y la cabeza de perfil, inicia el baile cadencioso y en soledad, adelantando la pierna derecha y alzando los brazos, como si de una potente cornamenta se tratara, teniendo como fondo una sencilla escenografía cubista entre planos verticales y horizontales. La hermosa figura expresionista, trazada por un excepcional dibujo, se enriquece a través de una deslumbrante y acertada armonía colorista. La contemplación de la pintura, de clara connotación política, presenta una bella flamenca inspirada en las alegorías clásicas, o en las bacantes, o en las bailadoras gaditanas, representando a Andalucía a través de las bandas de su bandera, verde, blanca y verde. ¿Veis? No realmente el blanco, si está insinuado. Y no voy a poner aquí la bandera del Betis y la bandera de Andalucía. Aquí está insinuada. Las admirables partes anatómicas de la cabeza, manos y brazos, en tonos morados y violetas, con sombras oscuras, podrían simbolizar el color y la fuerza de la libertad. La libertad democrática que tanto ansiaba el artista para todo, soportando la pesada carga negra del mantoncillo sobre la fuerte arquitectura corpórea del vestido verde. La monumental figura andaluza se levanta orgullosa y esperanzadora como una fuerte columna cercada por el ruedo ibérico, rojo y amarillo, fusionando a través de la simbología del color a las dos banderas unidas bajo un solo pensamiento. Ya vamos a terminar, pero es necesario decirlo. Manifiesto que nadie, bueno, no he hablado de las figuraciones de la bailaora. Sí, se centra casi toda la figuración aquí, desde el pubis a esta zona. Aquí se ve claramente una cabeza, ¿la veis? Ojos, nariz y boca. No son realistas o naturalistas, diría yo, no, son figuraciones hechas a trazos. Aquí tenemos otra. Es que va enlazando una cabeza con otra. Aquí tenemos otra. ¿Veis los ojos y la boca? Pero sigue y aquí tenemos otra. Son una figuración tras figuración. Es decir, que no se ve completamente la cabeza. Unas veces se ve mejor, otras veces mejor. ¿La veis aquí? Desde arriba. Aquí tiene otra. Y con eso ya terminamos sobre las obras que formaron parte de la exposición. Más estas dos que no formaron, claro. Era para explicar las figuras enigmáticas. Y vamos a terminar. Manifiesto que nadie como Francisco Moreno Galván ha sabido reflejar en el arte pictórico y poético la humanidad alegre y doliente del flamenco, con unas pinturas expresionistas que aún nos siguen emocionando por su hondura y modernidad. Con la publicación del catálogo de la exposición Francisco Moreno Galván, Diseños para el Flamenco, nuestra academia contribuye una vez más a la difusión de una parte del legado del general artista de la Puebla de Cazalla, considerado como el maestro indiscutible en la representación pictórica del arte flamenco en la segunda mitad del siglo XX. A partir de aquí, con los comentarios claros y precisos aportados en esta publicación,
como si de una llamada de atención se tratara, la obra pictórica de Moreno Galván será revisada y estudiada en profundidad a través de una nueva recepción y percepción, atenta y pausada, sobre el misterio velado y los enigmas que encierran. Señoras y señores, muchas gracias. Queda un poquito todavía porque como es la clausura, tenemos que clausurar el curso, pero voy a ser lo más breve posible, ¿de acuerdo? Para hacer esta clausura. Con la sesión pública de hoy, pues clausuramos el curso académico, como he dicho al principio, 24-25. Un curso que ha estado marcado por la celebración del 70 aniversario de esta Real Corporación. Ya comenté en el acto municipal donde se nos entregó el reconocimiento de entidad del año, que esta efeméride se convierte en un acicate para continuar con el deber de abrir y transferir a la sociedad el trabajo que se realiza. Una corporación que celebra la existencia sostenida durante 70 años demuestra su resistencia y compromiso con sus fines. Y si hemos decidido celebrar este aniversario, no ha sido sino para aportar desde esta Junta de Gobierno y con la aquiescencia de nuestro pleno académico, motivación y consenso para proseguir un camino en el que todos debemos colaborar de una forma comprometida, en la confianza de sentir la pertenencia a una corporación y aportar con ello un esfuerzo individual que redunde en lograr resultados que serían difíciles o imposibles de lograr individualmente y que siempre serán un valor añadido al ya existente. En este curso académico hemos llevado a cabo 16 actos públicos en 3 espacios diferentes. La celebración del Día del Instituto de Academia de Andalucía, con la concesión de su medalla anual a doña Concepción Ortega, tuvo como marco la Iglesia de la Limpia Concepción de Nuestra Señora los Descalzos. El resto tuvieron lugar en el Salón de Actos del Palacio de Benamejí y en nuestra sede académica, esta última con el deseo de abrir más aún nuestras puertas a la sociedad y darla a conocer a la ciudadanía de Écija. Y para terminar, y como es preceptivo, debemos ponernos de pie ahora mismo, porque como establece el artículo 62J de nuestra Constitución, la Real Academia se encuentra bajo el alto patronazgo de Su Majestad el Rey, por lo que en nombre de Sus Majestades el Rey Don Felipe y Doña Leticia queda oficialmente clausurado el curso académico 2024-2025 de esta Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara de Écija. Por tanto, queda finalmente clausurado el curso. Muchísimas gracias, se cierra la sesión y reitero, gracias por su asistencia.